Unos momentos después. Minutos más tarde. Hola, muy buenas tardes, o días, o noches. Nosotros somos el equipo que va a representar a la cultura hebrea. Mi equipo está conformado por José Ángel, Néstor, Samir, Jotan, Perla y un servidor. A continuación, mi compañero Néstor les mencionará la ubicación geográfica. La ubicación geográfica es la cultura hebrea o judíos se asentaron en la región de Palestina, llamada en la antigüedad el país de Canaán o tierra prometida. Estaba situada por el sur de Siria, en el Asia Menor, limitaba por el norte con Fenicia y Siria por el sur, con el desierto del Sinaí, por el este con el desierto de Arabia y por el oeste con el mar Mediterráneo. A continuación diremos qué es la cultura hebrea. Les pondremos algunas imágenes. La cultura hebrea abraza varios fenómenos relacionados entre sí, tanto religiosos como celulares. Es ante todo la cultura de las comunidades del pueblo judío e incluye las contribuciones de individuos que se autoidentifican como judíos y aquella de religiosos judíos, aun cuando no están relacionadas de un modo obvio con la religión del pueblo hebreo. La cultura hebrea o judíos, quienes formaban la cultura hebrea, se asentaron en la región de Palestina, territorio que forma en la actualidad Israel, llamado en la antigüedad el país de Canaán o tierra prometida. Estaba situada en el sur de Siria, en el Asia Menor, limitada por el norte con Fenicia y Siria, por el sur con el desierto de Sinaí, por el este con el desierto de Arabia y por este con el mar Mediterráneo. A continuación les pondremos una cita bíblica. Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga, y por ti se bendecirá a todos los pueblos de la tierra. Génesis 2:12-33. A continuación, mi compañero Jotan les dirá las tradiciones y costumbres del pueblo hebreo. Tradiciones y costumbres. Algunas de las costumbres del pueblo hebreo eran circunciones a los 8 pueblos de nacer. Todo niño es circuncidado. El rito de Brit Milá, como el símbolo del pacto entre Dios y Abraham. Que el séptimo día de la semana es sagrado. Desde el atardecer del viernes, los judíos no realizaban trabajos. Entrada solemne al templo donde estaba la presencia de Dios, la arca de la alianza con el pueblo hebreo. Tradiciones. Una de las tradiciones más importantes para el pueblo hebreo es la Pascua, que es cuando el pueblo hebreo es liberado por Moisés con ayuda de Dios del pueblo egipcio. Y la otra tradición más importante es la cena de Pascua, la cual debe de llevar los siguientes alimentos: pan acimo, cordero, lechuga, aceite de oliva, aceitunas y vino tinto,
que tomarán en una sola copa fueron parte del menú de la última cena, en la que también es probable que se comieran pescado y algún guisado de cordero. A continuación les pondremos un video de la cena pascual. El video de la cena pascual aproximadamente dura unos 6 a 7 minutos. Unos minutos más tarde. ¡Abrir paso al Sanedrín! Los hebreos y sus dioses. Los hebreos eran monoteístas, o sea, creían en un solo Dios. Ese Dios les daba todo, que era comida, lluvia, trabajo, salud, etc. Ese Dios era llamado de distintas maneras, era llamado Jehová, Adonai o Yahvé. Y una de sus tradiciones y costumbres, en este tiempo hablaré de sus costumbres y tradiciones, era el Sobat, que quiere decir no se trabaja, el séptimo día es de descanso y es sagrado. Y otra de sus tradiciones es la cena pascual, que consiste en la Pascua. Es una cena que lleva pan ácimo, cordero, vino, lechuga y verduras amargas. Y la otra es una tradición que quiere decir que llevar al niño a los 8 días de recién nacido al templo. A continuación, acabando de ver el video que les mostramos, mi compañero Samir y un servidor les diremos un mito sobre el rey Salomón. Es como un dato interesante. A continuación mi compañero Samir lo dirá. Salomón y la reina de Saba. La historia detrás de la leyenda. ¿Conoces la historia del encuentro entre Salomón y la reina de Saba? Gracias a la Biblia hebrea. En primer libro de Reyes y en el libro segundo de Crónicas se explica muy sucintamente que la reina, tras oír hablar de la fama del rey de Israel, viajó a Jerusalén con productos exóticos de Arabia, camellos, especias, oro y piedras preciosas, como el objetivo de probar a Salomón con preguntas y cuestiones difíciles para resolver. Para su satisfacción, el sabio rey respondió acertadamente, tras lo cual ella volvió a su tierra. Desde el punto de vista narrativo, todo parece indicar que la anécdota del encuentro entre los dos monarcas se introdujo en la narración bíblica, con el único objetivo de resaltar la asombrosa sabiduría de Salomón, aprovechando algunas narraciones que posiblemente circulaban por Palestina y Siria, y que hablaban vagamente del reinado de una poderosa y bella mujer en las lejanas y ricas y exóticas tierras del sur de Arabia. Gracias al relato bíblico, la vista de la reina Saba y a Jerusalén acabó convirtiéndose en uno de los más imaginativos y fértiles ciclos de leyendas y cuentos de Oriente de la literatura. Y después de eso yo les diré la continuación de esta historia detrás de la leyenda. En el Coro de Salomón aparezca descrito como un rey creyente en Alá, un Dios diferente a su Dios, sabio y experto en magia, poseedor de un ejército formado por hombres, genios y pájaros. De nuevo se repite la aparición de la abubilla y la descripción de una figura de una reina sin nombre, rica y poderosa y adoradora del sol, que se siente en el trono majestuoso de un lejano país. Este es un gran mito de Salomón. En general,
lo que acabamos de leer mi compañero Samir y yo es como que un mito de Salomón que nos habla de que Salomón y la reina Saba eran creyentes de Alá y creyentes de un dios Sol que lo adoraban, y según su dios Sol se sentaba en el trono majestuoso. Entonces este mito es sobre el rey Salomón. Para mi punto de vista no es verdad. A continuación les diremos la literatura de los hebreos. La literatura hebrea y literatura hebrea escrita por judíos en hebreo y por la extensión de algunas obras tecnológicas y científicas traducidas de hebreo por números judíos existen desde el siglo. La literatura hebrea clásica se halla dentro de la Biblia, que es el libro mayor de influencia en la cultura occidental. Se aplica este nombre a dos grandes obras que hoy se llaman Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito fundamentalmente en hebreo, con algunas partes en arameo y varios libros en griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Ambos transmiten enseñanzas de una importancia religiosa y muy profunda. En el Antiguo en concreto para el judaísmo y el cristianismo, el segundo solo para el cristianismo. La literatura hebrea se puede dividir cronológicamente en 12 periodos. La literatura hebrea antigua está formada principalmente por el Antiguo Testamento. A continuación, mi compañero Samir dirá las características de la literatura hebrea. Algunas características de la literatura hebrea son: el Antiguo Testamento establecía una serie de normas donde no se podía tener veneración por las imágenes, y por lo tanto este tipo de arte no se desarrolló. No obstante, se le dio mayor énfasis a la poesía y a la literatura. De hecho, una de las principales características por las que se destaca la literatura hebrea se debe a la íntima relación con el ámbito religioso. Por esta razón se relaciona la literatura con las obras sagradas, como en caso de Torah, Que su origen se fundamentan en los libros sagrados: idioma arameo, contenido pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Históricos, Jueces, Ruth, Samuel, Primera de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobit, Judith, Malaquías, Sapiensales, Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, que es un salmo, sabiduría, eclesiástico, proféticos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Asmoz, Abudías, Jonás, Misquesas, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Esto son las literaturas de esta cultura, que una de las especiales es Cantar de los Cantares, que es un libro eclesiástico. A continuación mi compañero Néstor hablará más de este tema. Sobre la poesía. Es el género más habitual en literatura hebrea, ya que expresa sentimientos muy íntimos y personales. Es más, algunos pueden encontrarse en Salmos, Lamentaciones, Job y Cantar en los Cantares. Representantes más importantes de la literatura hebrea en los orígenes de esta ortodoxia se transmitían de forma oral. Por esta razón, muchos de los nombres de los representantes de la literatura hebrea se han perdido a lo largo del tiempo. Sin embargo, estos autores son los más importantes durante la literatura hebrea. A continuación, Así como se los mencionaba, este es el tipo de vestuario que ellos utilizaban, el tipo de ropa que ellos utilizaban, así como ellos eran obreros, campesinos y hebreos, era el tipo que utilizaban. A continuación les harán una demostración de un diálogo que ellos tenían. Y como te decía, ayer iba con mi granja y se me perdieron 5 ovejas, y quería ver si me vendías unas 4, lo que sea, y me regalabas una. No sería tanto posible.
Quiero barbacoa. Ya después de que ellos tuvieron su pequeño diálogo, uno de ellos que se llamaba Isaías iba a ir al templo y el otro que se llamaba Juan iba a ir a la ciudad de Jerusalén. Isaías se dirigía al templo. Él vestía con una túnica vino y color manto azul, y Juan utilizaba color verde con color rojo. Isaías iba hacia abajo y Juan hacia la parte de arriba. Y esta es una pequeña parte de la demostración que ellos, cómo se relacionaban entre sí y otras cosas. A continuación se van a acercar un poco para que les muestren un poco más sobre sus vestiduras, sobre su ropa. Por ejemplo, como podemos ver, esta era su vestimenta. Esta era su vestimenta, era una túnica sencilla con un manto. Y aquí estamos otra demostración. Es algo más sencillo. Es una tela atravesada con un manto y un taparrabos que ellos utilizaban. Básicamente lo que quiere decir es su tipo de vestuario, su tipo de forma que se relacionaban, cómo ellos trabajaban e iban al templo. Y eso sería todo. 2000 años más tarde. Ustedes, ¿se saben los mandamientos de Dios? No. Los mandamientos del gran Moisés. No. La ley del Señor. No me interesa. No. Ustedes son unos hebreos inconscientes que no conocen las leyes de los sacerdotes y los profetas. Por eso, deben de permanecer hincados hasta el sábado. El sábado es el día de descanso de los hebreos. Yo como sacerdote les pido que estén hincados. Mañana es viernes. Hasta el día sábado, que es el día del Sobat, el séptimo día, el que nadie trabaja. Ahí van a permanecer, porque han insultado al Señor nuestro Dios. 3 semanas después. No puedo. Están atravesando, no se puede. Oye, no entramos a la... ¿Qué motivo? Váyanse cerrando, espérense. Váyanse cerrando. No, que no se puede. Váyanse cerrando. Gente que no están a valla sobre la banqueta. Ahorita ya no me levanto. Mira, y a un chavo ya se me quiere ayudarle. A un chavo ya se me quiere ayudarle. Vayan avanzando, El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo.